Bueno, hola, ¿cómo están todos? Iniciamos esta clase de fotografía en la cual hablaremos de el triángulo de exposición, un pilar fundamental de la fotografía para todos los que quieren empezar a aprender la fotografía de forma manual y no automática. Pero antes vamos a arrancar con algunos conceptos básicos antes de empezar con el triángulo de exposición, como por ejemplo, ¿qué significa la palabra fotografía? La palabra fotografía proviene del griego, que significa fotos, que significa luz, y grafis, que significa dibujo, escritura. O sea, sería algo así como dibujar o escribir con luz. De ahí es que surge la palabra fotografía. Ahora, la exposición, que es fundamental en la fotografía, es la cantidad de luz que capturamos en una fotografía. Ustedes saben que la luz es fundamental para poder realizar una fotografía. Sin luz no podemos realizar fotos. Entonces, de aquí viene otro término que tenemos, el término exposure value, que es la sigla en inglés, EV, es el valor de la exposición. O sea, nosotros en nuestra cámara tenemos unos indicadores, lo que se llama un exposímetro, que es como una especie de gráfica en que nos muestra la cantidad de luz que llega al sensor. Esta gráfica puede variar de acuerdo a las cámaras, pero generalmente va de -3 a +3, puede ir de -2 a +2. Y la idea con esto es tratar de que nosotros tomar fotos correctamente expuestas. Para eso tenemos que tratar de dejar el valor que quede en el medio, en 0, para que la foto quede correctamente expuesta. Entonces este indicador es muy útil a la hora de tomar una fotografía de forma manual. Veamos cómo se comporta la cámara, cómo es el tema de la luz y cómo sale la foto. La luz llega a través del objetivo, como pueden ver en amarillo, toda la flechita que sigue pasa por el objetivo, por lo que se llama el diafragma, que es como una especie de orificio que se agranda o se achica de acuerdo a ciertos valores que nosotros configuremos en la cámara. La luz sigue el recorrido a través de la cámara hasta llegar hasta un espejo. En el espejo la luz rebota, va hacia arriba, donde hay un pentaprisma, que es como una serie de espejos, donde va rebotando y llega hasta el visor, que es por donde nosotros vemos lo que queremos capturar. Ahora, nosotros cuando disparamos con el botón para sacar una foto, lo que pasa en ese momento es el espejo se levanta, por lo cual dejamos de ver la imagen que queremos capturar a través del visor. No sé si se dieron cuenta que cuando aprietan el botón de la cámara para sacar una foto, durante unos segundos queda como en negro la pantalla hasta que aparece la foto que capturamos. Bueno, eso es debido a que cuando apretamos el botón se levanta el espejo y la luz sigue su recorrido hasta llegar a lo que sería el sensor. Pero va a pasar por lo que se llama, antes va a pasar por lo que se llama el obturador, que es como una especie de cortinilla que se abre y se cierra rápidamente. Y la velocidad en que esa cortinilla se abre y se cierra, o sea, la velocidad del obturador, va a ser configurable por nosotros también, la velocidad que tome eso. Ahora, cuando la luz llega al sensor, el procesador de la cámara toma la información que llegó al sensor o película y la manda a la tarjeta de la memoria para convertir en lo que sería una foto digital. Acá tenemos otra imagen para verlo mejor, o sea, la imagen pasa a través del objetivo o lente, por lo que sería el diafragma, el orificio que tiene, hasta llegar al espejo. La luz rebota en el espejo, va hacia arriba donde hay un pentaprisma, que es una serie de espejos, y podemos verlo a través del visor. Cuando tocamos el disparador, este espejo se levanta y llega la luz al sensor y el procesador de la cámara toma esa información y la manda a la tarjeta de memoria. Bueno, acá tenemos unos ejemplos de fotografías correctamente expuestas y fotografías que no están correctamente expuestas. Como pueden apreciar, la imagen que está hacia la izquierda
es una foto que se llama sobreexpuesta. Está sobreexpuesta porque tiene demasiada luz. Como pueden apreciar, el cielo está quemado, está de color blanco. Las montañas también acá están demasiado iluminadas. Si ustedes ven la foto que está hacia la derecha, la foto está subexpuesta. Una foto subexpuesta es una foto que está demasiado oscura, o sea, no capturamos la cantidad de luz suficiente como para que tenga la luz necesaria y quede correctamente expuesta. Y la foto del medio sería una foto correctamente expuesta, ya que la cantidad de luz que capturamos fue la necesaria y suficiente para que la foto esté correcta. Ahora, la siguiente pregunta: ¿cómo hacemos fotos correctamente expuestas cuando utilizamos el modo manual de la cámara? O sea, tenemos tres elementos en la cámara que son fundamentales para esto. Tenemos un elemento que es la apertura del diafragma, un segundo elemento que es la velocidad de obturación o tiempo de exposición, y un tercer elemento que es la sensibilidad ISO. Estos tres elementos forman lo que llamamos el triángulo de exposición, que es el tema que estamos hablando hoy en día. Así que el triángulo de exposición está compuesto por estos tres pilares que son fundamentales a la hora de tomar fotos correctamente expuestas. Cambiar un elemento de ellos, cambiar el valor de un elemento de ellos significa que lo tendremos que compensar con alguno de los otros dos elementos. Si cambiamos un valor en la apertura del diafragma, o sea, si aumentamos la cantidad de luz que queremos capturar cambiando un valor en el diafragma, vamos a tener que compensarlo con la velocidad de obturación o con la sensibilidad ISO, reduciendo esa cantidad de luz para compensarla. Bueno, ahora veremos cada uno de estos elementos, qué son y qué es lo que hacen. La apertura del diafragma es la apertura del objetivo, que podemos abrir o cerrar controlando la cantidad de luz que llega al sensor. Cuanto más grande es el orificio, más luz le llega al sensor. Como pueden ver en las imágenes acá, en estas tres imágenes de abajo, acá tenemos un orificio más chico, por lo cual va a entrar menos cantidad de luz. A medida que cuando agrandamos el orificio, entra mayor cantidad de luz. Ahora, para esto tenemos una escala en la que podemos medir esto, que se llama número F, que puede ir de 1, 1.4, 2, 2.8. Estos son los valores en los que vamos configurando la apertura del diafragma. Ese valor F resulta de una fórmula que es, como ven arriba, la distancia focal F dividido el diámetro del hueco. La distancia focal, por decirlo de una manera sencilla, es la medida que nos va a indicar cuánto nos vamos a acercar con nuestro objetivo al motivo fotográfico, a lo que queremos fotografiar. La distancia focal se mide en milímetros, pero no nos está indicando la longitud física entre la cámara y el sujeto, sino que más bien hace referencia a las propiedades de aumento del lente. Es decir, la distancia que hay entre el centro óptico de la lente, del objetivo, y el sensor de la cámara. Como pueden ver acá en el dibujo, de abajo a la izquierda. Entonces, el número F surge de esa fórmula, de la distancia focal dividido el diámetro del hueco. Cuanto mayor es el diámetro del hueco, cuanto más grande es el diámetro, más chico es el número F. Ahora, la apertura del diafragma puede ser un poco confusa porque decimos que tenemos una apertura grande, o sea, un orificio grande por el que entra mayor cantidad de luz cuando tenemos un F menor y no con un F mayor, que sería lo más entendible. Ahora, por ejemplo, nosotros si tenemos, como ven acá en los dibujos de arriba, si tenemos un F1 significa que tenemos una apertura de diafragma muy grande, o sea que entra mayor cantidad de luz. A medida que vamos aumentando el F tenemos menor apertura de diafragma, menos cantidad de luz va a entrar porque el orificio es más chico al cerrarse las cortinas estas que están alrededor.
El truco para recordar estos números es recordar los dos primeros, por ejemplo, el número 1 y el 1.4. Así que el siguiente número al 1.4, que es F2, va a ser el doble del anterior a 1.4. El anterior era F1, que si por 2 lo multiplicamos, queda F2. El siguiente número de F2 es el doble del anterior F2, que es 1.4 por 2, da F2.8. Y así todo sucesivamente con el resto. Estos números corresponden a los valores de diafragma de pasos completos. Un paso completo significa aumentar la cantidad de luz al doble o reducir la cantidad de luz a la mitad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un F.4 y queremos aumentar al doble la cantidad de luz, tenemos que aumentar la apertura del diafragma. Y como dijimos, a menor F, mayor es la apertura del diafragma. O sea que tendríamos que ir hacia la izquierda y poner un valor de F2.8. Con esto estamos aumentando al doble la cantidad de luz. Si queremos reducir a la mitad la cantidad de luz, sería al revés. Tendríamos que ir hacia la derecha y aumentar a F.56. Por lo cual la apertura del diafragma es más chica. El orificio más chico. Ahora, en nuestras cámaras, además de estos valores que son de pasos completos, o sea, un paso significa aumentar al doble o reducir a la mitad la cantidad de luz, tenemos valores intermedios. La cámara nos permite configurar el diafragma en pasos completos, en mitades o en tercios, que es lo más habitual. O sea, además de estos números vamos a encontrar valores entre medio de cada uno de ellos. Acá lo pueden ver. Como decía, un paso completo sería pasar de 1 a 1.4, de 1.4 a 2, de 2 a 2.8 a 4. Pero si en lugar de pasar un paso completo pasáramos medio paso, sería pasar de 1 a 1.2 y de 1.2 a 1.4 a 1.7. Y en lugar de pasar de medio paso, pasar un tercio de paso, sería pasar de 1.0 a 1.1, de 1.1 a 1.2, 1.2 a 1.4. O sea que si nosotros queremos con nuestra cámara cambiar el valor, hacer un paso completo, pasar de F1 a F1.4, tenemos que mover 3 veces hacia la derecha para ir aumentando un paso completo. O sea, F.1 es 1, F1.2 es 2 y F1.4 es 3. Y la apertura del diafragma, además de controlar la cantidad de luz, controla lo que se llama profundidad de campo. La profundidad de campo tiene que ver con el enfoque que le damos a la fotografía, que partes que aparezcan enfocadas, partes que aparezcan desenfocadas, o queremos que todo salga enfocado. Por ejemplo, en este caso tenemos un f2.8. A menor f vamos a tener menor profundidad de campo, a mayor f mayor profundidad de campo. Menor profundidad de campo significa tener menos zonas enfocadas, mayor profundidad de campo significa tener mayor cantidad de cosas enfocadas. Un f2.8 en este ejemplo deja enfocado las flores que están adelante y lo que está atrás aparece desenfocado, un ciervo y los árboles que están más atrás. Si aumentamos el f vamos a aumentar la profundidad de campo y las flores van a aparecer enfocadas y se le va a sumar el ciervo enfocado, quedando desenfocado por ahora la parte de atrás de los árboles. Si aumentamos la profundidad de campo a f11 vamos a tener todo enfocado, las flores, el ciervo y los árboles de atrás. Mayor profundidad de campo utilizamos generalmente en las fotos de paisajes, que queremos que salga todo enfocado. Ahora, si queremos hacer una foto de retrato, por ejemplo, en el cual queremos fotografiar a una persona y queremos que la parte de atrás salga desenfocada, vamos a utilizar una menor profundidad de campo, lo cual es un f más chico. Esto también significa que entre mayor cantidad de luz a nuestra cámara. El siguiente componente tan importante como la apertura del diafragma es la velocidad de obturación o tiempo de exposición. Quizás es más fácil de entender que el otro. La velocidad de obturación es la cantidad de tiempo que el obturador está abierto. El obturador es el mecanismo de la cámara que se abre y se cierra cuando pulsamos el botón de disparo. Se encarga de regular el tiempo durante el que la luz llega hasta el sensor de la cámara y se mide en segundos. Es como una cortinilla que se abre y se cierra y nosotros vamos a configurar la velocidad de la misma. Cuanto más rápido se abre y se cierra, menos cantidad de luz va a entrar.
cuanto más lento se abre y se cierra esa cortina, mayor cantidad de luz va a llegar al sensor. O sea, cuanto mayor es la velocidad de obturación, menos cantidad de luz llega al sensor. Cuanto menor es la velocidad de obturación, o sea, la cortina se abre y se cierra lentamente, mayor cantidad de luz va a llegar hasta el sensor. Ahora, cuando decimos mayor velocidad de obturación, es lo mismo que decir un tiempo de exposición corto, o sea, que se abre y se cierra rápidamente. Y decir una menor velocidad de obturación es lo mismo que decir un tiempo de exposición largo, o sea, que demora en abrirse y cerrar la cortina, por lo cual entra más luz. Con la velocidad de obturación, aparte de controlar el tema de la luz, podemos controlar el movimiento. Podemos congelar a los sujetos o que salgan movidos, trepidados, o que como una especie de fantasma. Como ven, a mayor velocidad de obturación entra menos luz. A menor velocidad de obturación entra más luz. En cuanto al movimiento, a velocidades de obturación rápidas, vamos a congelar la imagen, como se ve en la moto del lado de la izquierda. A velocidad de obturación lenta va a quedar como movida, va a quedar como el fantasma de la moto. Este tipo de fotografía nocturna, en la cual queda el rastro de los autos, se hace con velocidades de obturación lentas, o sea, tiempos de exposiciones largos, por lo cual necesitamos trípode para que la foto no quede mal. Y esto hace que entre mayor cantidad de luz a nuestra cámara. El siguiente componente del triángulo de exposición es la sensibilidad ISO. El ISO es como la amplificación de la luz capturada por la cámara. La cámara captura la luz de forma natural a través de la apertura del diafragma y el tiempo de exposición o la velocidad del obturador. Y lo que hace el ISO es aumentar artificialmente la exposición de la fotografía. O sea, a más ISO va a haber mayor amplificación de esa luz, a menor ISO va a haber menos. La principal desventaja que tiene aumentar el ISO de nuestras cámaras, la sensibilidad, es que perdemos calidad en la fotografía. Empieza a aparecer lo que llamamos ruido. El ruido es como una especie de granulado que se empieza a formar, que son como puntitos de colores que aparecen en la imagen, y eso hace que la imagen pierda calidad. Esto del ISO va a depender de cada cámara. Hay cámaras que soportan mayor cantidad de ISO y hay cámaras que soportan menos cantidad de ISO. Entonces esto puede variar en función de la cámara. Nosotros vamos a tener que conocer nuestra cámara y saber hasta qué ISO la foto mantiene la calidad, y después de qué ISO ya no podemos aumentar más porque empezamos a ver ese granulado. Acá pueden ver en este ejemplo, por ejemplo, a los ISOs que están arriba, 80, 100, que son ISOs chicos, la foto está oscura, pero cuando vamos aumentando se va aclarando la foto, pero empieza a aparecer el granulado, que es el ruido, y ese es lo que hace que empiece a perder calidad la foto. En esta imagen de las mamuscas podemos ver que la primera tiene un ISO 1600, se ve oscura la foto. Cuando vamos aumentando el ISO, la foto se empieza a aclarar, pero empieza a aparecer el ruido, el granulado. Por lo tanto, estos tres elementos forman el triángulo de exposición de la fotografía y son fundamentales. Diría que si tienen que tocar alguno de ellos para cambiar, siempre es preferible dejar para lo último la sensibilidad ISO, que es en la que perdemos calidad, y tratar de cambiar los otros parámetros. Si nosotros cambiamos, por ejemplo,
esta imagen. Como ven acá, comenzamos con un F grande, o sea, tenemos una apertura de diafragma chica, orificio chico, por lo cual hay una mayor profundidad de campo porque se ve todo enfocado, toda la imagen. Una foto de paisaje, por ejemplo, cuando vamos achicando el F, aparece el sujeto enfocado y la parte de atrás del paisaje desenfocada. Con la velocidad de obturación vamos congelando. A mayor velocidad de obturación se queda congelado el sujeto, a menor velocidad empieza a aparecer el fantasma y si es mucho menor puede desaparecer. Y el ISO, bueno, a medida que aumentamos el ISO va perdiendo calidad la foto, empieza a aparecer granulado. Supongamos que nosotros tenemos una apertura de diafragma de 5.6, un f5.6, una velocidad de obturación de 1.60 y un ISO 800. Supongamos que con esos valores la foto está correctamente expuesta. Y queremos lograr en la foto un mayor desenfoque, pero sí manteniendo correcta la exposición. Entonces, si nosotros queremos lograr mayor desenfoque, tenemos que cambiar un valor en la apertura de diafragma, que con esto logramos el desenfoque. Para desenfocar, tenemos que poner un F menor. Poner un F menor significa aumentar la cantidad de luz que entra a nuestra cámara. Por ejemplo, si quisiéramos pasar de un F5.6 a un F.4, que esto es un paso completo, estaríamos duplicando la cantidad de luz que entra a nuestra cámara. Lograríamos mayor desenfoque y duplicaríamos la cantidad de luz. Ahora, esto que hicimos, tenemos que compensarlo con alguno de los otros dos valores para lograr ese desenfoque y a su vez que no nos quede la foto demasiado iluminada. Entonces, si teníamos 1.60, para compensar esto tenemos que tratar de bajar la cantidad de luz que entra a través de la velocidad de obturación o del ISO. Viéndolo con el ISO, que capaz que es más fácil de ver, si teníamos un ISO 800 sería bajarlo a un ISO 400, sería bajar la luz a la mitad, ya que de acá en la apertura la duplicamos la cantidad de luz. Con esto la reducimos a la mitad, un ISO 400, y con esto compensaríamos este aumento de valor. Ahora, si lo quisiéramos compensar en lugar con el ISO, con la velocidad de obturación que teníamos 1.60, recuerden que a mayor velocidad de obturación, lo cual significa que la cortina se abre y se cierra más rápido, entra menor cantidad de luz. O sea, si tenemos 1.60 tenemos que aumentar la velocidad de obturación. La forma de aumentar la velocidad de obturación significa al doble. Para que entre el doble de luz significa pasar de 1.60 a 1.125, ya que esto sería un paso completo. De esta forma podemos compensar este aumento acá. O sea, podríamos dejar F4 1.125 y el ISO 800. O si no, cambiando el ISO sería un F4, 1.60 lo dejamos igual como estaba y un ISO 400. Esta es la forma que podemos jugar con el triángulo de exposición y ir compensando cada valor. Ahora, veamos otro ejemplo. Supongamos que queremos que la foto tenga... Supongamos que cambiamos otro valor, cambiamos un valor en la velocidad de obturación. Teníamos el mismo ejemplo, F5.6, 1.60 y un ISO 800. Y queremos congelar nuestra imagen. Por ejemplo, vamos a congelarla aumentando 3 pasos, pasando de 1.60 a 1.500. 3 pasos completos. Acá estamos aumentando al doble la cantidad de luz. Acá aumenta al doble lo que tenía acá. Y acá aumenta el doble lo que tenía acá. Significa que aumentamos 3 pasos. Para eso vamos a tener que cambiar 3 pasos compensándolos con la apertura y el ISO, porque acá al aumentar la velocidad de obturación disminuyó la cantidad de luz, entonces tenemos que compensarlo. La forma de hacerlo podría ser en la apertura, si teníamos un F5.6 tendríamos que aumentar 3 pasos de luz, 3 pasos completos. Para aumentar 3 pasos completos sería pasar de F.4 un paso, F2.8 2 pasos y F.2 3 pasos. Con esto compensamos la cantidad de luz que se disminuyó con la velocidad de obturación.
A su vez la foto va a quedar más desenfocada del fondo y va a entrar mayor cantidad de luz. Ahora, si no lo quisiéramos hacer con la apertura, lo podríamos hacer con el ISO. Teníamos un ISO 800, 3 pasos sería pasar a ISO 1600, a ISO 3200 2 pasos y a ISO 6400 3 pasos. O podríamos hacerlo con los dos, por ejemplo, cambiando, en lugar de cambiar 3 pasos en la apertura, cambiar 2, pasar a un F2.8, aumenté 2 pasos y me faltaría aumentar un paso más en el ISO. Tenía ISO 800, ISO 1600. Entonces ahí tengo los 2 pasos de la apertura y un paso del ISO. Bueno, en la cámara dependiendo de cada cámara, tenemos varios modos en los que podemos configurar la cámara. Tenemos modos automáticos, modo manual completo y modo semiautomático o semi-manual. Los modos de la cámara semi-manuales o semi-automáticos, en algunas cámaras pueden tener el modo P, que es un programa de función automática con intervención manual. Solo se puede modificar, por ejemplo, en este caso, la sensibilidad ISO, el balance de blancos y el enfoque. Estos dos últimos no hablamos, pero el balance de blancos sería la temperatura color de nuestra fotografía y el enfoque, ya lo dice la palabra, enfocar, que salga más nítido nuestros sujetos en la fotografía. Lo que no me permite modificar este modo es la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Esto lo hace la cámara de forma automática. O sea, solo podemos cambiar los 3 valores primeros que dijimos y no podemos cambiar estos dos que son importantes. Después tenemos un modo S o TV, que depende si tienen cámaras Nikon o cámaras Canon, va a depender cómo lo encuentren, que también es un programa semiautomático en el cual en este modo podemos variar la velocidad de obturación, la sensibilidad ISO, el balance de blancos y el enfoque. Lo que no me permite modificar es la apertura de diafragma. También lo hace la cámara de forma automática. Otro modo que tenemos es el modo A o modo AB, también dependiendo de la cámara. Capaz que lo recuerdan por decir modo A, que te permite modificar la apertura del diafragma, la sensibilidad ISO, el balance de blancos y el enfoque. Lo que no me permite en este caso es modificar la velocidad de obturación. Lo va a hacer la cámara de forma automática. Estos modos nos pueden servir cuando tenemos que hacer una fotografía, quizás que estamos apurados y necesitamos solo modificar algo, queremos lograr un efecto. Por ejemplo, si queremos modificar el enfoque, o sea que quede, por ejemplo, hacemos un retrato y queremos que quede desenfocada la parte de atrás, utilizamos este modo, el modo A. Entonces ahí nosotros regulamos la apertura del diafragma y dejamos que la máquina se encargue del resto. Estos modos semiautomáticos nos permiten utilizar lo que se llama compensación de la exposición. Solo en este modo podemos usar esto, que es un botoncito que tiene un símbolo de más y menos, un botón de más y menos en el cual podemos aumentar o disminuir la cantidad de luz. Bueno, y el modo M, que es el modo del que estábamos hablando, es el que nos permite regular todos los valores, todos los parámetros: la apertura de diafragma, la velocidad de obturación, la sensibilidad ISO, el balance de blancos y el enfoque. Bueno, hay varios tipos de cámaras fotográficas. Algunas personas pueden tener las cámaras compactas, que son las famosas cámaras de bolsillo, chicas, pequeñas, que no tienen lentes intercambiables. Generalmente estas no tienen el modo manual, sino que son más de modo automático. Luego tenemos a la derecha arriba las cámaras brillo, super zoom, que son unas cámaras un poquito más pesadas que las compactas. No tienen lentes intercambiables, pero tienen un zoom que es espectacular lo que puede llegar. Son un poco más caras que las compactas. Abajo a la izquierda tenemos las cámaras reflex o DSLR, son cámaras más tirando a la profesional. Hay de las profesionales y las semiprofesionales.
Estas cámaras son más grandes, más pesadas, nos permiten cambiar lentes, objetivos. Son las cámaras que nos permiten utilizar más que nada los modos manuales. Y después al final, por último, tenemos las cámaras mirrorless CSC o sin espejo, que son como una fusión de la cámara compacta y la cámara reflex, ya que al no tener espejo el cuerpo es más pequeño y también permite intercambiar lentes, hacer el cambio de objetivos. Bueno, por último les voy a mostrar un video que muestra el comportamiento de la cámara y la luz que entra a través de ella. ¿Cómo funciona? Solo se trata de luz. La cámara digital hace unas fotografías revolucionarias, transformando la luz en electricidad. Las piezas de la cámara atraen la luz, desde los botones, los mandos y los diales, hasta las lentes. La cámara digital es toda una revolución por lo que hace con la luz. Transforma la luz en cargas eléctricas que se convierten en la imagen capturada en la pantalla. Pero, ¿cómo funciona? Vamos a desmontarla para estudiar las piezas que hacen que esto sea posible. Todas las piezas de la cámara contribuyen para capturar la mejor imagen posible. Pero lo imprescindible es que haya luz. Para tomar una fotografía, el requisito indispensable es la fuente de luz. Las partículas de luz, o fotones, salen de su fuente, rebotan en el sujeto y entran en la cámara a través de una serie de lentes. Entonces, los fotones siguen un camino diseñado para dejar de ser fotones y convertirse en fotos. El fotógrafo puede capturar la imagen más nítida posible gracias a una serie de lentes. Gracias al diafragma de la lente, el fotógrafo controla la cantidad de luz que entra a la cámara a través de la abertura o el objetivo. La luz cruza el diafragma, las lentes y entra por el objetivo. Después rebota en un espejo y pasa al visor. Antes de llegar al visor, la luz pasa por un prisma y se gira. Por eso la imagen aparece boca abajo en el visor. Si al fotógrafo le gusta la imagen, solo tiene que presionar el obturador. El espejo se eleva y la luz entra. Durante una fracción de segundo, la luz no se dirige hacia el visor, sino que va al corazón de la cámara digital, es decir, el sensor de imagen. La duración de esta fracción de segundo depende del obturador, que se abre justo el tiempo suficiente para exponer el sensor a la luz. La exposición puede ser tan breve como 4 milésimas partes de segundo. Eso significa que, en un abrir y cerrar de ojos, el obturador puede abrirse y cerrarse hasta 1400 veces. ¿Cómo? Usando 2 telones. Cuando el primero se abre, el segundo se cierra. Así que solo se cuela una pequeña cantidad de luz. Vamos a investigar el corazón de esta revolución digital. El elemento que captura la imagen, el sensor de imagen. Es una especie de malla cuadriculada completamente estructurada y hecha de sensores de luz diminutos. Son tan pequeños que cada uno mide 6 micrones de ancho, es decir, 6 millonésimas partes de un metro. En la punta de un lápiz podrían caber más de 5000. Pero antes, la luz debe pasar a través de algo llamado filtro de Bayer, que la separa en 3 colores, verde, rojo y azul. Cada sensor de luz puede procesar un único color. El sensor de luz está hecho de un material semiconductor que absorbe los fotones cuando llegan a él. Por cada fotón que absorbe, el sensor de luz emite una partícula eléctrica llamada electrón. La energía del fotón se transfiere al electrón. Esa es la carga eléctrica. Cuanto más brillante sea la imagen, más fuertes serán las cargas eléctricas. Así que cada carga eléctrica tiene una intensidad diferente. Entonces, una tarjeta de circuito traduce las diferentes intensidades a un lenguaje informático, es decir, en bytes o una serie binaria de unos y ceros que representan millones de pequeños puntos coloreados que forman la foto.
Es decir, los píxeles. Cuanto más píxeles haya en una foto, más alta será la resolución. Esta cámara tiene una resolución de 3.872 píxeles por 2.592 píxeles. Es decir, 10 millones de píxeles o 10 megapíxeles. Eso equivale a 10 millones de trampas de luz microscópicas que trabajan con todos los demás componentes de la cámara con un único objetivo: convertir la luz en electricidad para que sacar fotos sea lo más sencillo posible. Bueno, llegamos al final de la clase. Este video está muy bueno porque se ve todo el proceso de cuando pasa la luz por a través de la cámara, así que espero que les haya gustado la clase y bueno, me pueden seguir en mis redes que les dejo abajo, así que bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.